Bendiciones, mis hermanos del discipulado. Que Dios me los bendiga. Para mí es un privilegio poder estar en este momento haciendo esta clase. Es un privilegio que Dios me da de poder llegar a ustedes con este nuevo tema, un tema hermoso, como son todos los que hemos visto, todos enfocan un área diferente de nuestra vida y este tema para mí es tan hermoso porque es cómo nos enseña Dios que no es por lo que nosotros hagamos, ¿sí? No es por nuestros propios esfuerzos, sino que somos justificados y podemos ser llamados justos por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Dicho esto, mis hermanos, empecemos. Lo primero, como siempre que debemos hacer, es orar. Vamos a orar. Oremos y pidamos al Espíritu Santo que nos guíe y nos revele su palabra. Padre amado, estamos aquí, Señor, reunidos. Una vez más, Padre Santo, pidiendo y clamándote a ti, que seas tú revelando tu palabra a nuestras mentes, Señor, a nuestros corazones, que quede grabada en estos corazones, Señor, tu palabra, Padre amado. Estamos agradecidos contigo, Señor, por el poder aprender cada día más de ti, poder aprender por medio de este discipulado virtual, Padre Santo, de tu palabra, poder aprender cómo debemos confesar nuestros pecados solamente ante ti, cómo debe haber un arrepentimiento verdadero en nuestras vidas, cómo debe haber una conversión genuina al apartarnos de lo que practicábamos antes y empezar una nueva vida en ti, Señor. Ahora vamos a ver este tema de la justificación, Padre mío. Espíritu Santo, yo te pido que seas tú revelando la palabra a cada mente, a cada corazón de cada uno de tus discípulos, Señor. Que seas tú hablando a nuestras vidas, que esta palabra se quede en nuestras mentes y que no seamos solamente oidores, sino que seamos hacedores de tu palabra. Gracias, Padre mío, por el privilegio de ser un instrumento útil en tus manos, Señor, para que tu reino sea extendido por toda la tierra. Gracias, Señor, por este gran privilegio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos a ver qué es la justificación. Vamos a ver dos puntos muy importantes en este tema, que es qué es la justificación y los beneficios de esta justificación. Recuerda, mi hermano, que justificado viene de la palabra griega dikaio, que se refiere a rendir, es decir, mostrar o considerar como justo o inocente. O sea, una persona es justificada cuando se considera justo o inocente. Y justificar viene de la palabra griega dikaios, equitativo, en carácter o acto. Inocente, santo, justo, derecho, recto, es decir, justicia. El propósito, mis hermanos, de nosotros ser justificados, de entender qué es la justificación, es renovar el concepto del único Dios verdadero a partir de reconocer la obra que Jesucristo hizo en la cruz. O sea, que a través de la obra que Cristo hizo en la cruz, de haber entregado su vida para que nosotros tuviéramos redención de nuestros pecados, es mi traslado de la condenación a la justificación. El mundo se conforma de tres clases de personas: el pagano, el moralista y el religioso. Entonces vamos a ver cuáles son las características de estos tres tipos de personas. El pagano es señor de su propia vida. No le importa a Dios ni lo que él piense. Contiende contra la verdad de Dios y anda en caminos perversos. La conciencia a veces lo acusa y a veces lo excusa. Sabe del bien, pero no lo hace, no lo practica. O sea, sabe que es lo bueno, pero no le interesa hacer lo bueno. Ha contemplado la tierra, el cielo, la creación entera, ha sabido que Dios existe, que su poder es eterno, por lo tanto no podrá excusarse diciendo que no sabía si Dios existía o no. El rasgo más prominente del pagano es la percepción de injusticia. Entonces ahí hay un texto, mi hermano, que es Romanos
1:18 al 32. Romanos 1:18 al 32 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, no se van a poder excusar porque en la misma creación dice que existe un Dios. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Esto es la idolatría. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, no solo los que las hacen, sino también los que se complacen con los que las practican. Aquí vemos el resumen de lo que es uno de los tres tipos de personas que se encuentran en el mundo, que es el pagano. Ahora vamos a ver el moralista. El moralista, el tipo moral que le parece malo el mundo en el que está más allá de la punta de su nariz. Vive juzgando a los demás, pero está ciego con respecto a sus propias fallas, a sus propias faltas. Ve el odio de otro, pero no reconoce que hay envidia en su corazón. O sea, es bueno para mirar los errores de los demás, pero no para mirar los propios. Piensa en su propia bondad y no examina cómo está su corazón. La gente buena y moral, al igual que los paganos, cometen pecado. El rasgo más prominente es su capacidad de juzgar a los demás para sentirse el mejor. El versículo que está aquí es Romanos 2, 1 al 16, que dice así: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú juzgas y haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por la dureza de tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan la gloria y la honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente, pero también el griego. Pero gloria y honra y paz y todo
a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin la ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley. Mira qué importante esto. Voy a repetir este 13. Dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley los que serán justificados. Hermoso. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones y dando testimonio, su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. El otro tipo de personas es el religioso. Ya vimos el pagano, el moralista, ahora vamos a hablar del religioso. Señala conocer la Biblia, el camino de Dios. En este es el que es peligroso, ahí no podemos caer, mis hermanos. Aquí tenemos que hacer una checklist, pues. El religioso señala conocer la Biblia y el camino de Dios. Habla de la diferencia entre el bien y el mal y aprueba el bien, pero no es una práctica continua en su diario vivir, o sea, se engaña a él mismo. Por su autoconfianza dice estar seguro de conocer el camino de Dios y que podría señalárselo a un ciego. Es orgulloso, un hipócrita que instruye, pero obvia hacer conforme a la verdad de Dios. El rasgo más prominente es que aprendió a aparentar una vida que no vive. Santo Dios. Mucho cuidado tenemos que tener con esto, mi hermano, de caer en la autoconfianza, de que nosotros creer que no la sabemos todas, ¿sí? Y vivir una vida de apariencia. No, nosotros siempre debemos ir al secreto, en oración, delante de Dios, pidiéndole cada día en nuestra vida que sea limpiando nuestra mente, nuestro corazón, que sea quitando todo lo que no le pertenece, todo lo que no es de Él, que quite de nuestro corazón todo orgullo, toda hipocresía. Mira que dice aquí que es un hipócrita que instruye, pero no hace conforme a la verdad de Dios. O sea, está haciendo las cosas conforme a su manera de pensar. Sabe que es lo bueno, sabe que es el bien, pero no es algo que practica en su diario vivir. Sí, o sea, es un religioso. El versículo Romanos 2:17 y el 3 al 3:8. Entonces vamos a leer Romanos 2:17. Dice, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley, te glorias en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley, aprueba lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se adultar, hurtas. Tú que dices que no se adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guarda la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Eso es básicamente para los judíos, ¿no? Pero nosotros aplicamos esto a la incircuncisión o a la circuncisión de nuestro corazón, ¿no? Como nos lo han enseñado nuestros pastores. El 26 dice, si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, o sea, es obediente, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley, o sea, es desobediente. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, o sea, el que obedece a Dios. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primeramente y ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues, ¿qué si alguno de ellos han sido incrédulos? Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo?
Pablo como hombre, dice Pablo. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnie, como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Ahí queda la pregunta, mi hermano, ¿cómo podemos nosotros ser religiosos? ¿Cómo nosotros siendo los gentiles, sí, y siendo obedientes a Dios, venimos a ser los judíos espirituales, ¿no? Que ya no son, ya no tienen la circuncisión en la carne, sino que tienen la circuncisión en su corazón. ¿Por qué? Porque nosotros decidimos vivir una vida de obediencia delante de Dios. Cada día estamos en el camino de la perfección, buscando ser obedientes en todas las áreas de nuestra vida a Dios. Entonces nosotros venimos a ser la Israel espiritual. La cultura o sistema del mundo encancilla al ser humano en uno de estos tres prototipos, pagano, moral o religioso. Vamos a Primera de Corintios 6, 9 al 10. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Aquí nos está dando la palabra de Dios una lista, ¿sí? De quienes no heredarán el reino de Dios. Dice que no erremos, pero me parece muy interesante que aquí habla de los adúlteros y de los afeminados o de los que tienen relación hombre con hombre, pero también habla de los maldicientes y los pone en el mismo nivel. O sea, ante los ojos de Dios no es que el uno es más pecador que el otro, no. Si yo en mi vida cotidiana, sí, soy una persona religiosa, sí, digo y profeso que vivo la palabra, me congrego, diezmo, ofrendo, no sé, hago obras como dar remesas a los pobres, ¿sí? Pero con mi boca mantengo profiriendo maldiciones contra algunas personas, ¿sí? O sea, no tengo perdón en mi corazón para ellas, sino que los maldigo, ¿sí? El maldecir no es decirle maldito, no. Maldecir es decir, ojalá le vaya mal, ojalá el Señor lo trille, ojalá caiga en las manos del Dios vivo y Dios lo haga pagar, ¿sí? Todo ese tipo de cosas, ese tipo de palabras. Mira lo que estamos viendo con nuestros pastores, qué importante cómo de lo que tenemos en el corazón es lo que sale por nuestra boca. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que examinarnos, nosotros tenemos que autoevaluarnos a diario, mi hermano. ¿Qué está saliendo por mi boca? Si por mi boca están saliendo palabras de maldición, eso es lo que tengo en mi corazón. Pero si por el contrario, de mi boca salen palabras de bendición, de mi boca salen palabras positivas, salen palabras que ayudan, salen palabras que animan a otros, pues eso es lo que tengo en mi corazón. Si salen palabras amorosas, ¿sí? Eso es lo que yo tengo en mi corazón. Yo le decía a mi esposo, he hecho un propósito y es que si yo no tengo algo bonito que decirle a alguien, algo positivo que decirle a alguien, mejor no abro la boca. Y le estoy pidiendo a Dios que sea Él tomando el control de mis palabras para que de mi boca no salga ninguna palabra que sea contraria a la voluntad de Dios. ¿Sí? Ese es un buen propósito, mi hermano. Si usted se anima, puede hacerlo también. Veamos ahí Romanos 3, del 9 al 20. Este es un texto un poco extenso. ¿Sí? Leámoslo todos, mis hermanos. Dice, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Que estamos hablando de los judíos y los gentiles, ¿no? Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto es su garganta, imagínense usted un sepulcro, mi hermano, ¿a qué puede oler?
puro hueso muerto, sabe que un cuerpo se descompone al siguiente día, ya se ha explotado, los gases ya han explotado. Usted puede imaginar a qué huele un cuerpo muerto, un sepulcro abierto, y dice que así es su garganta. O sea, ¿qué palabras salen de esa boca que es un sepulcro abierto? O sea, palabras podridas. Con su lengua engaña, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, y no hay temor. Dice, de Dios, no hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado, o sea, por medio de la ley es que nosotros tenemos y nos damos cuenta que estamos en un pecado, que estamos en error, ¿sí? Dice, ninguno está libre de pecado, son pecadores, sus obras son despreciables delante de Dios. Su pecado más grande es no aceptar a Jesucristo como el único y suficiente Señor y Salvador de sus vidas. Y al admitir su culpabilidad, reconociendo sus pecados y aceptando su señorío, el señorío de Jesucristo en su corazón, obtendrán el derecho a la salvación y a la vida eterna. El mundo busca solucionar sus problemas sin identificar que el verdadero problema en su vida es el pecado, y que Jesucristo es la única respuesta a su problema. Todas las personas están buscando solucionar sus problemas y no se dan cuenta que Cristo es la única respuesta a su problema. Vamos allá a Romanos 3:23. 3:23 al 24 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Mira que está resaltado ahí en negrita para que tú mires qué promesa tan hermosa tenemos ahí. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, somos justificados, ¿por qué? Mediante la redención que es en Cristo Jesús, y es gratuitamente por la gracia de Cristo. Primera de Corintios 6:11 dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. Aquí está otra promesa en negrita. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea, lo pasado quedó allá en el pasado. Esto erais algunos, mas ya fuimos lavados, ya fuimos santificados y fuimos justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Gálatas 2, 16 y 17 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Nosotros cuando creemos en Cristo somos justificados por la fe, porque creemos en Cristo. Gálatas 3:24 nos dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Aquí reiteramos que somos justificados es por la fe en Cristo, por haber creído en Cristo como nuestro Salvador. Tito 3:7 dice, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Ahí me faltó una parte. No, ahí está.
para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Somos justificados por su gracia, por medio de la fe. Vamos a ver un ejemplo de justificación. Vamos a 1 Corintios 15, del 1 al 10. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis, perdón que me perdí aquí, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció más de 500 hermanos a la vez, de las cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y el último de todos como a un abortivo me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Aquí vemos el ejemplo de Pablo, cómo Pablo fue justificado por la obra de Cristo en la cruz. ¿Sí? Dice que él no merecía ser llamado apóstol, pero fue por la gracia de Dios que fue llamado apóstol, ¿no? Por la gracia de Dios con él. Números 23, 20 y 21 dice, he aquí he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él y júbilo de rey en él. Esta palabra es hermosa, mi hermano, porque cuando Dios nos bendice, nadie puede revocarlo. Cuando nosotros somos justificados, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, eso no puede ser revocado. ¿Sí? Nosotros somos justificados. Ahora bien, yo soy justificado de todos mis pecados por aceptar y recibir a Jesucristo como mi único y suficiente Señor y Salvador de mi vida. Con su sangre me quitó la etiqueta de pecadora y me libró de ir al infierno. Mira, eso está resaltado aquí para que tú entiendas, mi hermano, que nosotros somos justificados de todos nuestros pecados al aceptar a Jesucristo como nuestro único y suficiente Señor y Salvador de nuestra vida. Sí, Él con su sangre, al derramar su sangre, me quitó la etiqueta de pecadora y me libró de ir al infierno. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, mis hermanos, tenemos redención de nuestros pecados. Somos justificados por la fe en Él. Somos llamados justos. Pero lo más hermoso de todo es que pasamos de ser una simple creación a ser hechos hijos de Dios. Somos injertados en la savia del árbol, dice la palabra. Qué hermoso. Qué hermoso saber que cuando aceptamos a Cristo, nuestra naturaleza cambia, mi hermano. Ahora ya nosotros no somos más pecadores. Ya ahora usted, el enemigo, puede venir a acusarle, pero usted tiene que tener claro, mi hermano, su identidad en Cristo. Esto es hermoso, me parece precioso que nosotros podamos tener esa tranquilidad, esa bendición tan grande, mi hermano, que siendo nosotros, como dice Pablo, básicamente nosotros siendo lo peorcito, pues, de lo que había, en mi caso, hablo por mí, siendo yo de lo peorcito que había, pues, en el barrio, y ahora Dios haberle placido transformarme, haberle placido, mi hermano, poner sus ojos sobre mí, para que yo fuera un instrumento útil en sus manos. Qué bendición tan grande. Y no solamente eso, sino que ahora soy hija de Dios. Tú también eres hijo de Dios. Qué privilegio tan grande. Mis hermanos, hasta aquí quedamos en esta clase. En la próxima clase vamos a ver los beneficios de ser justificados, porque hay unos beneficios.
de ser justificados y vamos a tener el taller en la próxima clase. Listo, mis hermanos, dicho esto, que Dios me los bendiga. Me excuso por haber subido la clase un poco tarde, mi hermano, pero tuve que laborar y estoy saliendo un poco más tarde del horario reglamentario. Entonces, por ese motivo, subí la clase más tarde. Listo, que Dios me los bendiga. Cualquier inquietud, cualquier duda, saben que estoy a un clic de distancia. Me escriben por el interno y con mucho gusto despejamos cualquier duda que tengan. Que Dios me los bendiga.